Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, coméntenos cuál es la postura de la Cámara Inmobiliaria, de usted en particular, que tiene tantos años en este rubro, respecto a esto que opina o que estudia, que le da como resultado de un análisis a la gente de ASIPAM. Bueno, a ver, primero que nada, creo que el alquiler es uno de los componentes más en el sentido de que hayan cerrado algunos locales comerciales, pero no es el único. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno ve el informe de ASIPAM, ve que la caída de ventas, tenés que una caída de ventas dentro de ese porcentaje, un 31% opina que se le cayó entre un 80 y un 100%, un 31, casi 50% opina que la caída ha sido más baja, perdón. Entonces, la caída de ventas significa también que no puedo pagar todo lo que tengo que pagar si tengo empleados. Una de las cosas que no puede pagar es el alquiler. En tu presentación vos recién nombrabas que en algunos casos lo han desalojado y que le han incrementado el valor. El decreto 320 es muy claro en ese aspecto. No se podía desalojar, no se podía subir el valor locativo, suponiendo que le tocara un ajuste. Entonces, si alguien ha hecho eso, ha violentado el decreto 320, que al ser un decreto de necesidad y urgencia es como violentar la ley. Así que tendría que actuar directamente y hacer la denuncia correspondiente en la justicia. Entonces, es cierto que hay muchos locales desocupados. Los motivos para nuestra actividad son muchos. El tema más que nada creo que es la caída de ventas. Cuando vos tenés una estructura que venías trabajando a un 100%, de golpe no podés trabajar, tenés una cantidad de empleados, tenés que seguir pagando los sueldos de los empleados y tu recaudación se cayó al 50%, no podés cubrir todo. Y además, dentro del informe de ASIPAM, habla de que varios comerciantes no pudieron pagar los impuestos. Entonces, yo creo que son muchos los componentes. Si los vamos a centralizar en uno solo, me parece que no es lo correcto. ¿Que el alquiler ha tenido su incidencia? Sí. Ahora, en los alquileres pasó, por lo menos lo que hemos visto es que en algunos casos, mayormente, hubo un acuerdo entre propietarios e inquilinos y en algunos casos, y en varios, te dirías, el valor locativo se redujo. Hubo casos que, por ejemplo, no se les cobró el alquiler del mes de abril porque directamente no hubo actividad. Y hubo casos en donde los propietarios dijeron no cedo nada. También sucedió. Claro. Entonces, pongamos todas las cosas en la balanza. Siempre hay alguien más solidario que otro, entiende la situación, y otros que viven de esos alquileres y no se pueden dar el lujo quizás de decir este mes no te lo cobro, ¿no? Sí, pero en líneas generales te diría que con respecto al mes de abril, que fue el mes que estuvo todo cerrado, que tuvimos todos en nuestras casas, la mayoría optó por no cobrarlo. Y el día de hoy, por lo menos lo que he visto en los últimos tiempos, es que están pagando una parte, el decreto también autorizaba a pagar una parte. Bien. Y que a partir de octubre tenía que cancelar el alquiler de octubre más lo que no pagó, aquello que le tocaba ajuste, entre 3 y 6 cuotas. Guillermo, ahora, cuando salió por primera vez el decreto, creo que nadie pensó que esta pandemia iba a ser tan larga. Se espera para estos días que se prorrogue el decreto hasta el 31 de enero. Si esto no llegara a ocurrir, con esta debacle económica, ¿se va a poder cobrar ese reajuste que no se pudo hacer antes y que la gente pague a partir de octubre lo que no pudo pagar en estos meses? A ver, como esta es una opinión muy personal. Si se hubiese pensado que la pandemia iba a durar 40 días, ¿cuál fue la necesidad de extender un decreto hasta septiembre? 6 meses. Primera medida. Segundo, suponiendo que el decreto no se prorrogue, y habrá que ver en qué condiciones se prorroga. Creo que no,
personalmente creo que no todo el mundo va a poder afrontar porque la situación económica sigue siendo compleja, la gente no tiene una capacidad en lo que es comercial de seguir pagando los alquileres que venía pagando. Habrá que negociar, habrá que sentarse, negociar cada contrato en particular. Hay propietarios que ya han planteado, por lo menos lo que yo manejo, me han planteado que, bueno, veremos cómo lo arreglamos, porque les interesa que la propiedad siga ocupada, porque precisan también cobrar, claro. Y habrá analizar cómo se va desarrollando toda la actividad económica en el transcurso del tiempo. Esperemos que salga el decreto. Yo lo que lamento es que el decreto, no, si se tomaba por una opción de prórroga, no se haya hecho ya, porque si no se prorroga, bueno, lo veremos en los próximos días. Claro. Pero ha generado una situación de incertidumbre muy grande, tanto para propietarios como para inquilinos, si se prorroga el decreto o no. Uh-huh. Estamos dentro de una inseguridad, o están dentro de una inseguridad muy grande, porque van a tener que afrontar, suponiendo que no se prorrogue el decreto, tienen que afrontar unos pagos muy importantes. El decreto establecía que eso se tenía que pagar en 3 y 6 cuotas y se le podía cargar una tasa de interés de plazo fijo del Banco Nación. Entonces, me parece que como está la situación económica, va a ser muy difícil de aplicar esto. Claro. ¿Qué pasa con aquellos alquileres que ahora, fin de año, por ejemplo, vencen porque son del 2018 y hay que renovarlos? Ahora hay una nueva ley de alquileres que estira un añito más el contrato, pero aquellos que vencen ahora, ¿cómo se renuevan? ¿Con qué porcentaje de aumento, por ejemplo? Bien, vos te estás refiriendo puntualmente al tema de vivienda. Sí, porque la nueva ley de alquileres regula más que nada el tema de vivienda. Comercio lo que hace es ampliar el plazo a 3 años, pero el mecanismo de ajuste que tengan esos contratos es acuerdo entre las partes. Bien. Así que vivienda. Bien. ¿Qué no está pasando en el mercado? Todos los contratos, o la mayoría de los contratos que se firmaron en el 2018 tenían cláusulas de ajuste con un porcentaje, ajuste semestral con un porcentaje del 10 al 12%. Uh-huh. La realidad fue que ese año, el 2018, tuvimos una inflación del orden del 50% y el 2019 del 54%. Bien. Esos contratos, aparte de haber quedado con... A ver, te doy un ejemplo. Hubo contratos que vencieron en marzo y que no se pudieron renovar y que siguieron pagando lo mismo que pagaban en marzo. En esos casos, los contratos, la diferencia con los valores de mercado llega hasta el 100% de lo que está pagando. Tremendo. ¿Cómo se hace frente a eso? No lo sé. Tendremos que sentarnos, ver, intermediar, que era un poco lo que establecía el decreto, que teníamos que hacer la parte de intermediación entre ambas partes, y en esto empieza a jugar las necesidades de ambas partes. Buscar un punto de equilibrio. Creo que cuando se sacó el decreto y también cuando se sacó la nueva ley de alquileres no se tuvieron en cuenta varias cosas, desde lo económico. En lo que es vivienda no se pensó en lo que podía pasar con esos contratos del 2018, con los contratos que se celebraron en el 2019, que son los contratos que todavía tienen los ajustes pendientes porque duran hasta el 2021, hubo una acumulación de deuda porque congelaron los valores, claro, que son los que van a tener que pagar a partir del mes de octubre. Nadie previó para adelante eso. Lo mismo pasa con el tema de la ley de alquileres nueva en cuanto al porcentaje de ajuste. La nueva ley estableció que los ajustes son anuales, que va a ser un promedio entre el costo de vida y la variación del salario. Si yo tomo como parámetro lo que pasó en el 2019, el salario, lo que creció el salario y lo que creció la inflación durante ese año, el promedio me da un 48%. Si miro lo que pasó en el 2018, ese porcentaje me da un 44%. O sea que los alquileres se tendrían... Ahora vos fíjate que todos los contratos, lo que se firmaban en el 2018 con ajuste del 10 al 12% semestral, los del 2019 con ajuste entre el 15 y el 18%, nunca se llegaba acumulativamente a ese porcentaje que se está fijando hoy en día. Ahora, Guillermo, cuando un promedio entre salario
inflación. ¿Salario de qué sector? Porque el sector público prácticamente se niveló con la inflación por este mecanismo que tienen de aumento por IPC. Pero el privado depende de cada sector los aumentos que ha tenido, ¿no? Bueno, a ver, esto es el incremento de acuerdo al salario registrado, que es el que se lleva a través de organismos del Estado. Se publica todo. A ver, se debería publicar todos los meses. Yo lo último que vi está publicado hasta el mes de febrero, después no hay más publicaciones. Bien. Ahora, eso también tiene un componente que puede generar una problemática a futuro. En los años que yo llevo dentro de la actividad, nunca vi, o muy pocas veces vi, en un periodo muy corto, en donde los salarios fueron superiores a la inflación. Entonces, si yo tengo un componente que es superior al salario, cuando haga el promedio me va a dar ese incremento por arriba del salario. Claro, claro. Entonces, en lo personal creo que no se hizo un análisis realmente sincero y viendo antecedentes, porque el único periodo que tuvimos en donde el salario superó el índice de inflación fue ese periodo en donde todos desconfiamos del INDEC. Claro. Acordate que salió en aquel momento el índice Congreso. Exacto. Claro. Entonces, nadie vio antecedentes, nadie vio estadísticas para ver cómo se hacía este componente para el ajuste. El resto de los componentes, que el contrato sea 3 años con 2 ajustes, también ha llevado a los propietarios que hoy cuando alquilan han subido en el orden del 15 al 20% los alquileres porque no saben que va a venir y tienen que esperar un año. Claro. Tomé la particularidad de escuchar todo el debate del Congreso. El único que dentro de mi criterio propuso algo más razonable fue Marcos Labaña, que propuso usar este índice pero con ajustes semestrales. Porque hay personas que son jubiladas y con el esfuerzo de toda su vida por ahí tienen un departamento que le ayuda a tener una mejor jubilación. Claro. Y esa persona tiene que esperar hoy un año para que se le ajuste su ingreso. Claro. Con un ajuste semestral hubiese sido menos gravoso. Claro. Guillermo, con el tema de tantos locales comerciales que se cierran, podemos deducir que va a haber oferta, quizás incluso mayor que la demanda. ¿Eso puede significar en una baja del costo del alquiler? Por lo menos significará que no suban, por lo menos. Que se mantengan. Sí, a ver, lo que he visto los últimos días es más una ocupación de locales en el área centro, locales que estaban desocupados, con una particularidad relacionada a comida. Porque es un artículo de primera necesidad. Claro. Sí. Todos de alguna manera hemos dejado de consumir cosas que no son de primera necesidad. Sí. Muchas verdulerías abrieron. Sí, he visto kioscos que venden dulce de leche, dulce de fideos y demás, buscando una alternativa hasta en los kioscos. Claro. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy en día, por lo menos la que yo veo. Bien. Bueno, sí, claro, la gente busca alternativas. Bueno, entonces habrá que esperar. Primero si se prorroga el decreto, porque eso cambia un poquito el escenario, al menos hasta enero del año que viene, que dicen que podría mantenerse esta situación. Si ese decreto... Discúlpame, está pateando el problema para adelante. Claro, sí, porque las deudas se acumulan igual y después va a ser quizás más difícil pagarlas, ¿no? Pero bueno, al menos quizás da tiempo para que se reactive un poquitito más la actividad económica y la gente empiece a recaudar algo y pueda hacerle frente, ojalá, qué sé yo, con más tranquilidad. Creo que es el deseo de todos, que todos se empiece a mover nuevamente. Y la última pregunta, le hago. ¿Por qué en Neuquén los alquileres son tan caros respecto a otras ciudades importantes del país? A ver, Neuquén, como neuquino esto, Neuquén, yo digo que tuvimos 2 visas grandes en nuestra historia. La primera fue Chocón. Si vos ves estadísticamente, la población de Neuquén del año 70 al 80 se duplica por una fuerte inmigración por las represas, gasoductos centro-oeste, el principio del desarrollo petrolero. Esa fuerte inmigración hizo que
la necesidad de vivienda fuera muy alta. En aquel momento la renta que se obtenía, se pudo llegar a obtener en aquel momento por una vivienda, significaba el 2% mensual del valor de la propiedad. Bien. Hoy estamos en el 0,25. La segunda bisagra de nuestra historia acá en Neuquén es antes de Vaca Muerta y después de Vaca Muerta. Claro. Fuerte inmigración nuevamente por las posibilidades laborales, que hizo que mucha gente venga a radicarse a Neuquén o a las zonas aledañas a Neuquén, por eso el crecimiento poblacional. Pero no lo acompañó el crecimiento de construcción habitacional. Si bien hubo una fuerte inversión desde el sector privado, desde el sector público no la hubo. Entonces, no se previó, no se estudió, no se comprendió cuál era la realidad. Eso llevó, por ejemplo, que esta situación económica que tenemos hoy en día, es mi opinión, vuelvo a repetir, que apareciera en el tema de las tomas. Es uno de los componentes. Y acá el Estado tendría que, desde mi punto de vista, haber generado infraestructura para que la gente se pueda desarrollar. ¿Qué quiero decir? A ver, que en terrenos fiscales haber hecho desarrollos de lotes con infraestructura de servicio y poderle dar la posibilidad a las personas que no tienen vivienda que puedan acceder por lo menos a un lote con infraestructura. Claro. La persona seguramente se hubiese desarrollado, hubiese construido, pero tiene que ser con títulos, no con acta de tenencia. Tiene que ser con títulos, con condiciones que si te estoy dando esto, que va a estar a un valor más bajo de mercado, por una X cantidad de años no lo puedes vender, porque si no aparece que el que tiene capacidad económica y por 2 pesos se compra un terreno. Y se convierte en un negocio inmobiliario. Exactamente. Entonces lo que se tiene que ver es establecer las pautas y que se cumplan. Si alguien vende su propiedad y está dentro de estos requisitos, que sepa el que la compra que se la van a quitar y se la quitan. Claro. Tenemos que empezar a respetar las cosas. Claro, bueno, acá por lo menos yo lo veo así. Se han hecho planes de vivienda que no se han cobrado, o sea, estamos a la inversa, ¿no? Estamos a la inversa. Claro, pero es verdad, no hubo soluciones habitacionales y con este panorama que tenemos delante de la gente que va acumulando deuda, de contratos que se van a renovar con un 100% de aumento, es muy probable que las tomas sigan apareciendo. A ver, Lucila, son muy pocos los que han, o sea, son contratos que son del 2018, no son todos los contratos. Claro, obviamente. ¿Quedarán muchos? ¿Quedarán muchos? ¿Cómo? ¿Tienen cómo medir ustedes si hay mucha cantidad? Y hay una cantidad considerable. A ver, no te puedo dar una estadística porque lamentablemente, a ver, hay muchas cosas que no se llevan estadísticas. Si yo quiero saber cuántas escrituras se hicieron en el transcurso del año pasado, no lo puedo saber porque el registro de la propiedad por lo menos no lo informa y el colegio de escribano tampoco. O sea, no tengo estadísticas. Sí, algo entonces, sabemos. Si yo no me manejo, si no me manejo con estadísticas es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Por eso cuando te hago la relación de los indicadores que se están por aplicar al alquiler, hay antecedentes como para haberlos mirado y saber qué puede pasar. Bien. Bueno, Guillermo, le agradecemos muchísimo la información que nos ha dado, nos ha permitido analizar un poquito la situación, lo que se puede venir y lo que tienen que esperar aquellos que alquilan y tienen que renovar o salir a buscar un nuevo alquiler, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo. Nos queda un trabajo bastante importante nosotros para mediar en toda esta situación. Exacto. Van a tener que tener mucha cintura, como se dice por allí, ¿no? Exactamente. La verdad. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, buenas noches. Buenas noches.